Bien, feliz sábado. A ver, feliz sábado. Estamos despiertos, ¿verdad? Ok. Ustedes saben que ayer fue un gozo el haber estado aquí y haber tenido visitas el día de ayer, donde declararon que el deseo de seguir aprendiendo más la palabra de Dios. Esperamos que ellos sigan asistiendo. Han mostrado un interés muy grande por la verdad y yo sé que pues hay que seguir orando por ellos. Su nombre es Hugo y tu hijo, ¿cómo se llama? Tommy. Y Tommy. Y Marcelino, que no vino ayer, pero Hugo, Tommy y Marcelino. Yo sé que principalmente Hugo está enfrentándose con ciertas verdades y Tommy igual, se están enfrentando con ciertas verdades de la palabra de Dios y tienen muchas preguntas y gracias a Dios que Dios ha contestado las preguntas. Así que oren por ellos. Es un gozo inmenso el saber que Dios está en control de todo y que Él nos ayudará a hacer su voluntad. Antes de iniciar, vamos a orar. Querido Padre, Señor, que es a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora agradecidos estamos por tu inmensurable amor, tu misericordia. Y Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, dirígenos, abre nuestras mentes para entenderla y entender tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hay algunos textos que están en la pantalla. Recuerden, este no es un sermón, es un estudio. Si hay preguntas, si hay comentarios, háganlas. Si hay algo que no está quedando entendido, levanten su mano. En la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, se nos dice lo siguiente. En el versículo 8 dice: acuérdate del día de sábado, de Shabbat, para santificarlo. Este mandamiento fue expresado no solamente a Adán y Eva, sino fue expresado para todo el mundo. Acuérdate del día del sábado. Dependiendo la versión que usted tenga, algunas dicen reposo, otros dicen sábado, pero viene siendo lo mismo. En el hebreo es Shabbat. Y el Shabbat es un día que Dios ha separado de todos los demás y Él desea que nosotros nos acordemos de ese día. Porque en ese día hay bendición para el pueblo de Dios. Hay bendición para el mundo. Hay bendición para todos. Por eso el Señor dice: acuérdate. En el versículo 9 al 10 nos dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será ¿qué? Reposo, o sea, Shabbat para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del Shabbat y lo santificó. Es un día especial. Y el Señor dice: acuérdate. Remember. Nosotros estudiamos con anterioridad lo que significa la palabra acuérdate. Acuérdate en el hebreo significa shakar, que es hacer, recordar, llamar, venir, guardar, poner, celebrar, hacer una memoria. Si conjugamos todo esto, podemos decir que el recordar es llevar o nos tiene que mover a una acción. ¿Cierto o no?
O sea, el recordar no es solamente sentarnos y decir yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo. No, el recordar nos tiene que mover a una acción, hacer algo, guardar, celebrar, venir, guardar. Por eso nosotros estamos hoy día aquí, porque venimos recordando que Él es nuestro Creador, que Él es nuestro Dios y que Él separó este hermoso día para beneficio de nuestras vidas. Ustedes recuerdan que dice que el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Hoy día lo cambian. Sí. Pues como Dios conoce, nos muestra con este recordatorio que nos hace en el 8, que dice acuérdate, como Dios nos muestra aquí que conoce la historia de principio a fin. Sabía que en algún momento de nuestra historia este mandato se nos iba a olvidar. Así es. Y nos impulsa a recordar, a que volvamos a lo que Él ya estableció. Y es interesante notar que el mundo es, este mandamiento es el que se olvida. Guardan 9 mandamientos o 8 mandamientos y el que se olvidan es el que el Señor dice, acuérdate, acuérdate. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos mueva a tomar una acción que es hacer lo que el Señor desea que nosotros hagamos en este día que el Señor ha declarado. En el Éxodo 31, en el versículo del 12 al 13, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis, ¿qué cosas? ¿Qué cosa? Mis días. Mis días de reposo. ¿Por qué dice mis días? Vaya pensando. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ustedes notaron que en el mandamiento, en el 4º mandamiento dice, acordarte has del día singular del sábado. Pero ahora estamos viendo en este versículo que dice, tenéis que guardar, ¿qué cosa? Los días de reposo. ¿Me están siguiendo? Hay otras versiones que dice mis sábados. ¿Me están siguiendo? O sea, era singular y ahora viene a ser ¿qué? Plural, días. ¿Eso quiere decir que hay más días de reposo? Sí. Vamos a verlo. Ahora, en el hebreo, guardar, fíjense lo que significa. Guardar es shamar. Ese es el hebreo. Es cercar. O sea, el guardar es cercar. Ustedes recuerdan cuando el Señor hizo un llamado a su pueblo para reconstruir las murallas de Jerusalén. Una muralla servía ¿para qué? Para cercar. Y si ustedes leen en Isaías, dice que ese cerco tenía como un símbolo el día del sábado, el Shabbat. Y aquí se nos dice que ahora nosotros tenemos que guardar los días de reposo. Eso quiere decir cercar, proteger, atender, observar, velar, prestar atención, observar. Son dos cosas diferentes. Acuérdate a guardar. ¿Cierto? Entonces tenemos que tomar una acción con respecto al mandamiento que Dios nos da. No podemos quedarnos pasivos y no responder al llamado que el Señor nos da de recordar y de guardar. Pero nosotros vimos que Él dice, acuérdate del día del Shabbat, del sábado. Pero en Éxodo 31 dice, acuérdate de mis días de reposo. Quiero que vayan prestando atención a cómo la gramática, la palabra de Dios nos quiere
lo que nos quiere expresar a cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a ver nuevamente Éxodo 31 y ahora vamos a leer el versículo 14 y 15. ¿Lo tienen? Ahí está en la pantalla, pero dice, así que guardaréis, ¿qué cosa? El día, pero espérenme, en el versículo 13 dice, mis días de reposo, pero ahora está regresando, ¿qué? A singular, mi día. Entonces, en estos versículos está hablando del día de reposo y está hablando de los días de reposo. ¿Lo estamos viendo? Quiero que vayan prestando atención. Dice, porque santo es a vosotros, hablando del día. ¿Cuál es el día? El Shabbat, el sábado. Al que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Noten que nuevamente lo habla como que singular, un día. Cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Noten, quiero que vayan prestando atención en el día singular y los días plurales. ¿Qué es lo que el Señor desea hablar a nuestros corazones? ¿Por qué dice día y días? Sin lugar a duda, dentro de lo que la palabra de Dios nos quiere hablar y decir, es porque el Señor desea derramar sus bendiciones sobre todos nosotros. Porque en esos días, o en ese día, hay más bendiciones que ningún otro día. Y el Señor está hablando para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esto, el día y los días de reposo, miren el versículo 16. Versículo 16 al 18. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, noten, singular, celebrándolo por sus generaciones, ¿por cuánto tiempo? Perpetuo, para siempre. Es interesante notar que mucha gente dice, es que ese perpetuo es hasta cierto tiempo. No, aquí dice para siempre, perpetuo. And isn't it interesting, it's used as covenant, not just the seventh day Sabbath. Y es interesante que está hablando de su pacto, no solamente del séptimo día, como lo vamos a ver. Sabbath. Dice los días de reposo. ¿Ok? Vamos a explicarlo con más detalle, esto que el Señor desea hablarnos. Miren el versículo 17. Señal es para ¿cuánto? Siempre. Para siempre. Para siempre, siempre. Dice, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Qué interesante que en este mismo capítulo y estos mismos versículos está hablando del día del sábado, pero también está hablando de sus días de reposo. Vamos a explicarlo en más profundidad. Porque esto es importante, porque dice que es señal entre él y ¿quiénes? Y nosotros. Amen. Es una bendición. Miren lo que la palabra de Dios dice. Vamos a buscar 3 versículos. Vamos a ver el primero, Levíticos 19. Levíticos 19, todos estos están en Levíticos.
en Levítico 19 y vamos a ver el versículo del 1 al 3. Hablando más acerca de estos días de reposo. Si esta es la primera vez que usted escucha acerca de estos días de reposo, pues hoy día vamos a explicarlo. Y cuán importante es conocer esto para nuestra vida espiritual, porque todo esto son señal que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. ¿No es maravilloso lo que el Señor ha puesto en su palabra? Miren lo que dice en Levíticos 19 y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que el Señor desea que nosotros seamos? Santos, como Él es santo. Santo significa apartado para Él. Nos apartamos para Él. Nos entregamos para Él. Nos dedicamos para Él. Él es el que toma el primer lugar en nuestras vidas. Eso es lo que significa ser santo. Ahora noten el versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo, Jehová vuestro Dios. Noten que nuevamente está hablando de días. El mandamiento, el cuarto mandamiento dice día, singular. Aquí está hablando plural. Vamos a ver otro versículo, el versículo 30. Mis días de reposo, nuevamente plural, guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. O sea, aquí está hablando de que hay que guardar sus días de reposo y que tenemos que tener reverencia. Reverencia es temor a Dios. Lo vamos a ver más adelante. En su santuario. Vamos a ver otro texto, Levíticos 26, versículo 2. 26, 2. Levíticos 26, 2. Guardar, ¿lo tienen? Guardar, ¿qué cosa? Mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Aquí el Señor nos dice que hay que guardar sus días de reposo. Vamos a ver la diferencia de entre el día y los días. ¿Estamos listos? Vamos a ver la palabra de Dios, lo que nos dice. Lo que nos dice en Ezequiel capítulo 20, versículos 19 y 20. Ezequiel 20, versículo 19 al 20. Noten lo que dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardáis mis preceptos y ponedlos, ¿por qué? Por obra. Otra palabra para obra quiere decir que recordar, guardar, hacer. La palabra shakar en hebreo, la palabra shamar, que es guardar, hacer, ponerlo por obra, proteger, celebrar. Ahora mira el versículo 20. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cómo sabemos que Él es nuestro Dios? Pues guardando su ¿Guardando qué? Sus días de reposo. Sus días de reposo.
days. With a S. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Estamos siguiendo lo que la palabra de Dios dice? Nos hace énfasis. Uno dice sábado y el otro dice sábados, sería la palabra correcta, dependiendo su traducción. Yo veo que el sábado casi es muy poca gente porque es del mundo, es para el mundo, ¿verdad? Entonces veo que el sábado es una cantidad muy poca que lo usa el ser humano, ¿verdad? Y vemos que el que manda más es otros días que no lo dice las escrituras. Y también cuando habla de los otros días, ¿verdad? Estamos viendo y hemos aprendido que son otros días que el Señor también nos ha dejado en las escrituras. El problema que yo he visto es que se desconoce ante el mundo esos otros días. El sábado casi lo tienen como en pleito, ¿verdad? Pero el asunto es los demás días. Si no conocen el sábado, ¿cómo van a conocer los otros días de reposo? Sí. Entonces, y el sábado lo están haciendo para ir, ahorita exactamente lo están haciendo para allá y para acá. Incluso los mismos que han guardado el sábado, porque están saliéndose el día el enemigo está trabajando mucho. El 19, ¿qué es lo que dice? Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Nosotros tenemos que recordar que en la palabra de Dios hay mitzvot, que significa mandamientos, mandatos, órdenes. Hay hukim, que son los estatutos, los juicios, la porción, la tarea. Hay mishmeret, que es que precepto, deber, función, responsabilidad, encargo. Hay hukat, que es ordenanza, costumbre, ritual. Hay Torah, Torot, instrucciones, leyes, enseñanzas. Hay mishpatim, que son con los decretos, veredictos. Por eso el Señor dice, ustedes tienen ¿qué cosa? Andad en todo esto. En todo esto. Hay muchos que creen en el mensaje de Dios, pero solamente se hacen selectivos y solamente escogen el primero, que es mitzvot, que es solamente los mandamientos, y se olvidan de todo lo demás. Pero aquí en el versículo 19 nos habla de todo lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice cuáles son sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas, sus preceptos y sus instrucciones. Eso quiere decir que habíamos muchos que no prestábamos atención a todo lo que el Señor dice que deberíamos de guardar. Noten que en Levíticos 23, lo estoy llevando, ahora vamos a entender lo que significa sábados. Si hay alguna pregunta, hágala. No se quede con la pregunta hoy, ¿ok? Levíticos 23, y vamos a leer del versículo del 1 al 3. Noten que aquí en este capítulo nos describe los diferentes sábados en todo el capítulo. Si usted lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta de cuándo eran los otros sábados que caían en unas fiestas solemnes de Jehová. Y noten cuál es la primer fiesta. Muchos se olvidan que la primer fiesta es la que nos describe en el versículo del 1 al 3. Note lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y disles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Noten la primera. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación
ningún trabajo haréis, ¿qué dice? Día de reposo, singular. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. En todo este capítulo nos habla de otras santas convocaciones que eran días de reposo. La pregunta es aquí, ¿nosotros tratamos todos los demás días de reposo como tratamos el día de reposo semanal? ¿O hacemos una distinción? ¿Sí me escucharon la pregunta? Otra vez. Nosotros tratamos de la misma forma los demás días de reposo, así como tratamos el día del Shabbat, el día semanal, el día que Dios separó desde la creación. Yo creo que ahorita no. Yo creo que ahorita todavía no llegamos a ese entendimiento. Pero lo estamos teniendo. Porque yo quería hacer la diferencia de día a días. A veces leemos días y creemos que solamente está hablando del sábado semanal, pero está hablando de otros días de reposo que están descritos en Levíticos 23, que eran sus santas convocaciones. Una santa convocación significaba que era apartada para que todo el pueblo de Dios viniera y se gozara de una santa convocación. Y el Señor desea que nosotros tratemos esos días de reposo de la misma forma que tratamos la primera fiesta. Así debe ser. Pero también lo que está sucediendo precisamente, porque no podemos entender todo esto, precisamente porque se ha cambiado el calendario. Así es. Y estamos viendo de cómo estas santas convocaciones no las estamos, no estamos conociendo ni sabemos qué debemos hacer ese día. Si Dios nos permite, es interesante poder estudiar cómo estudiar la palabra de Dios. Porque yo he notado, y lo digo por experiencia, que a veces leemos la palabra de Dios de corridito. Y parece que alguien nos está correteando. Y parece que entre más rápido terminemos, mejor. Y a veces no dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestros oídos a través de la palabra de Dios. Porque dice que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, dice que Él nos lleva a la verdad para que la verdad nos haga, ¿qué cosa? Libres. Necesitamos prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Y yo he cometido muchos errores que cuando yo leía días de reposo, yo siempre decía que era solamente el día del Shabbat. ¿Por qué? Porque no prestaba atención al día y días. Sábado, sábados. Pero la palabra de Dios es clara. Yo no estoy agregándole nada. Yo nomás estoy leyendo la palabra de Dios. Y esto debiera de poner una chispa en nuestras mentes para que nosotros podamos escudriñar más la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos muestre su voluntad para nuestras vidas. I have found it to be of assistance in my mind Yo he encontrado que algo que ha servido como asistencia en mi mente when His Word tells me to take every thought into captivity. cuando la palabra de Dios me dice que todos mis pensamientos tienen que ser sometidos a cautividad. It makes me think what the adversary has done for 6,000 years from my father's fathers and my mother's mothers. Me pone a pensar de todo lo que el enemigo ha hecho por cerca de 6,000 años de mis padres y mis padres, de mi madre, So that I don't even pay attention to take every thought into captivity. y no ha venido a mi atención en poner todo pensamiento en cautividad. Now, I was fortunate enough to be brought up Yo he sido afortunado en crecer
taking advantage from a small boy desde cuando era un pequeño niño till now hasta ahora, to understand this. para entender esto. So to me, it was automatic, Para mí era automático, but I can still see by Yahshua's desire pero aún veo el deseo de Dios to take every thought into captivity, de poner todos nuestros pensamientos en cautividad a Él. because there's so much more than what we even. Porque hay más que aún lo que hemos nosotros entendido. Hermanos, miren Ezequiel capítulo 22. En Ezequiel capítulo 22, lo que el pueblo de Dios hacía en sus días y que hoy día también tiene un cumplimiento dentro del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, cuando yo hablo del pueblo de Dios, estoy hablando en una forma que personal. Yo no estoy hablando de ningún hermano, ninguna hermana, yo estoy hablando de mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios. No como conjunto, sino como individuos, que los individuos vienen a estar unidos en la cabeza que es Cristo, y entonces hacemos el pueblo de Dios. Miren lo que dice Ezequiel 22, versículo 23 en adelante. Vamos a leer hasta el 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella. ¿A quién? A la Canaana, o sea, a la iglesia. Tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas. Tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes violaron, ¿qué cosa? Mi ley, y contaminaron mis santuarios. ¿Qué era lo que los sacerdotes estaban haciendo? Quebrantaban la ley de Dios. En la ley de Dios encontramos el día de reposo. Continuemos. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mí, ¿qué? Mis días de reposo apartaron, ¿qué cosa? Sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Usted profana a Dios cuando usted quita de su vista el guardar, el proteger, el recordar los días de reposo, así como el día de reposo. ¿Me están siguiendo? Noten el 29. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándole, ¿qué cosa? Vanidades, y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. O sea, habría personas que decían: no, esos días, la ley de Dios de nada sirve, caducaron. Eso es lo que está diciendo aquí, que había falsos profetas que predicaban al pueblo de Dios: no presten atención a lo que Jehová quiere de ustedes. Olvídense de los días de Jehová. Olvídense de los días de reposo. 29 ahora. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. El afligido y menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Hoy día sucede lo mismo. Hoy día sucede lo mismo. Hay personas que no quieren que nosotros prestemos atención a la voz de Dios,
que guardemos la ley de Dios y que guardemos sus días de reposo. Ese es el principal problema que existe ahorita, que hay en todo el mundo, en toda la ciencia, el protestantismo apóstata, lo que está llevando al pueblo es a desobedecer todas las ordenanzas, los estatutos que Jehová Dios, lo mismo que pasó en el pueblo, está pasando en este momento ahorita. Así es. No hay nada de diferencia. Uh-huh. Ahora, noten lo que la pluma inspirada nos dice. En los últimos días de la historia de esta tierra, deben renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. Este pacto que el enemigo quiere destruir, el Señor dice que lo volverá a traer en estos últimos días, y que usted y yo, que nos decimos que guardamos sus mandamientos, tenemos que volver a entrar en ese pacto. Cuando usted y yo entramos en este pacto de volver a obedecer la ley de Dios, de poner atención en sus días de reposo, el Señor tiene bendiciones que derramará en medio de su pueblo. Y lo digo por experiencia. Y yo creo que muchos de aquí han tenido esa nueva experiencia de cómo el Señor ha derramado sus bendiciones cuando prestamos oídos a su ley y a sus días de reposo. ¿Cierto o no cierto? Los miro muy serios. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo en que tenemos que volver a entrar en el pacto de nuestro Dios, prestando oídos a su voz, poniendo atención a su palabra, para que nosotros no seamos engañados como el pueblo de Israel estaba siendo engañado en ese tiempo por falsos profetas y líderes religiosos que hablaban todo lo contrario de lo que Jehová había hablado. Cuando usted y yo entramos en este pacto que Dios quiere que entremos, miren las bendiciones que el Señor tiene preparadas. Isaías capítulo 56. Isaías 56, y vamos a leer del versículo del 1 al 8. Miren estas bendiciones que el Señor quiere derramar en nuestro medio. Usted pregúntese cuáles de estas bendiciones usted se está privando por no escuchar la voz de Dios y por no obedecer la palabra de Dios. O sea, se está perdiendo. Miren lo que dice Isaías 56, versículo del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Dice, así dijo Jehová. Vamos a orar antes de leerlo. Querido Señor, nuevamente vamos a ti para que tú nos dirijas a través de tu palabra, para escuchar tu voz y solamente tu voz. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Miren el versículo 1. Y voy a ir despacio para que vayamos viendo las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Así dijo Jehová: guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre, la mujer, todos nosotros, que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que dice que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartaré totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. O sea, la bendición era ¿para qué? Para todos.
Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan, ¿qué cosa? Mis días. O sea, esto quiere decir que había gentiles que entendían mucho mejor que el pueblo de Dios, porque no solamente guardaban el día, sino guardaban, ¿qué cosa? Los días. Que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. O sea, el pacto de Dios era para todo el mundo. No era solamente para los judíos. No era solamente para el pueblo de Israel, sino que era para los eunucos y para los gentiles. ¿Me están siguiendo? Muchos se jactan que solo para los... Y muchos dicen, como dice la hermana, muchos dicen, es que era solamente para los judíos. Pero ahora estamos en el pacto renovado. Ahora somos el Israel espiritual. Nosotros hemos estudiado que el Israel espiritual, la palabra de Dios no habla del Israel espiritual, sino que todos tenemos que ser injertados en el Israel, en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la misma promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob va a llegar ¿hasta dónde? Hasta la tierra nueva y los cielos nuevos. Sigue diciendo, versículo 5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿No es maravilloso las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros? Fíjense, el versículo 2 dice, bienaventurados. Él quiere que nosotros seamos, ¿qué? Bienaventurados. En el versículo 3 y 5, ¿sí? Ya, Él desea que seamos bienaventurados. En el versículo 3 y 5, Él desea que seamos parte de su pueblo, que nos dará su nombre perpetuo. En el versículo 7 dice que nos llevará a su santo monte, que es Sión, su santuario. Y en el versículo 8 dice que Él nos, ¿qué? Nos juntará. Fíjense todas las bendiciones de ser fiel a la ley de Dios y a sus días de reposo. ¿Estamos entendiendo? ¿O los escucho, los miro muy callados? Vamos a ver nuevamente Ezequiel 20:13. Ezequiel 20:13. Dice, mas rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Si nosotros cumplimos su ley, sus decretos, sus estatutos, ¿qué dice la palabra de Dios que sucederá en nosotros? Viviremos. Si no lo guardamos, entonces ¿qué sucederá? Lo contrario a vivir, moriremos. Y dice, y mis días de reposo profanaron en gran manera, dije, por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. O sea, aquí está diciendo que aquel que no guarda sus días de reposo, como el día del Shabbat, dice que sucederá. ¿Serán qué? Destruidos. Ahí habla nuevamente de los días. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cuándo se fue dado el maná? ¿Ustedes recuerdan en Éxodo 16? Dios le dice, yo les voy a dar mi pan del cielo. Usted sabe que ese pan del cielo fue dado en una fiesta, en un día santo. ¿Usted sabe en qué fiesta se derramó el maná por primera ocasión? En el día de los panes sin levadura.
¿Usted se acuerda del becerro de oro? Aarón, después de que él hizo el becerro de oro, hizo un altar al lado del becerro de oro y dijo al pueblo de Israel: prepárense porque mañana es fiesta. ¿A quién? A Jehová. ¿Usted sabe qué fiesta se iba a celebrar en ese momento? Después del becerro de oro. No, se iba a dar ¿qué? La ley de Dios. So Satan comes in and with his counterfeit. O sea, era el día de ¿qué? Del Pentecostés. Cuando se proclamó la ley de Dios, el diablo viene y hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque él no quiere que prestemos oídos a los días de reposo. Por eso dice, el que presta oídos a los días de reposo, no solamente al día de reposo, obtendrán vida. Y el enemigo viene y trata de destruir todos los días de reposo. Ustedes recuerdan cuando el hombre recogía madera y que fue llevado porque estaba quebrantando ¿qué cosa? El día de reposo. Por eso aquí acabamos de leer que el que anda en los estatutos y sus decretos, en su ley, guardando lo que la ley de Dios dice en su día de reposo, pero también dice guardando sus días de reposo, dice que obtendremos ¿qué cosa? Vida. Lo contrario es muerte. Sí. ¿Cuál fue el motivo de cambiar el calendario de las fiestas? ¿Cuáles fiestas se celebran ahora? Los del Las conejo. fiestas mundanas. Las fiestas Para mundanas. empezar, el año nuevo no es el día del año nuevo verdadero. Todas las fiestas que han inventado es para distraer, para desenfocar las cosas de Dios. Y lo estamos viviendo en nuestros ojos todo eso. Guardan el día del padre, el día de la madre, el día de la secretaria, el día del niño, el día de todas las fiestas. Pero menos se acuerdan de las fiestas de Dios. Está serio. ¿Estamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir? Y el problema número uno es que el mismo pueblo está envuelto en esas prácticas de los cumpleaños. El mismo pueblo que guarda el sábado porque desconoce de esa fiesta. Porque se han olvidado de entrar al pacto de Dios. Cuando nosotros entramos al pacto, nosotros recibimos la bendición de Dios. Muchos andamos como en control automático. Y lo digo por mi experiencia, porque por muchos años yo andaba en control automático. Pastor, pero yo siento en mí que yo leía la cita. Y yo pasaba por alto esta fiesta porque yo no había tenido esa enseñanza con ese discernimiento. Porque si yo no vengo y voy al lugar donde lo encontré a usted y explicó esto, gracias al Padre, yo estuviera todavía ciega ya, adorando el sábado de la manera más Ahora, mediocre. déjeme aclararle. Yo lo único que estoy haciendo es leyendo la palabra de Dios. A mí. Él es el que nos está enseñando, así como a usted, como a mí. Porque todo esto para mí es algo, como yo les decía, yo andaba en control automático. Me despertaba, me arreglaba, me iba a la iglesia, terminaba la iglesia y me iba de regreso. Y qué bonito y no más así. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Estamos viendo de que no solamente él está haciendo todo lo posible para que no guardemos el día de reposo, ni que prestemos atención en los días de reposo, que están descritos en Levíticos 23. ¿Por qué? Porque sabe que el día que prestemos atención y que entremos en el pacto de Dios, el Señor va a derramar sus bendiciones como nunca usted se ha imaginado. Y lo digo por experiencia, porque yo he tenido una prueba mínima de esas bendiciones. Porque yo creo que todavía hay mucho más que el Señor desea derramar en mi vida, y la prueba
mayor que está derramando en mi relación con mi esposa, en mi hogar, y la relación de mi esposa hacia mí. Y Dios quiera que muy pronto con mis hijos, que ellos regresen a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice y promete que Él va a juntar. Lo leyeron en el versículo 8 cuando leímos en Isaías. Dice, Él va a juntar nuevamente. Pero nosotros tenemos que entrar en el pacto de Dios. Usted sabe que cuando entramos en el pacto de Dios, nosotros recibimos su bendición y recibimos su galardón. Su galardón. ¿Usted sabe cuándo nosotros recibiremos el galardón de Dios? Cuando Él venga. Pero nosotros tenemos que estar en práctica hoy día, como quien dice, de estar gozando de las bendiciones hoy día, para que cuando venga el galardón, solamente nosotros sigamos alabándole y glorificándole y honrándole por toda la eternidad. ¿Me están entendiendo lo que dice lo que el Espíritu Santo desea hablar a nuestros corazones? Yo creo que una de las mayores razones que el enemigo está en contra de todo esto, de impedir que entremos nosotros en el pacto de Jehová, porque Él va a abrir una forma y un camino para que todo el mundo y el pueblo de Dios conozca el plan de salvación a través de sus días santos, de sus fiestas. Por eso es importante conocerlos hoy en día. Hermanos, nos hemos perdido de las bendiciones del Señor. Yes, brother. Satan hates it. El diablo odia esto. Lo odia. So, how much more so shall we love what he hates? ¿Y qué no deberíamos nosotros amar lo que el enemigo odia? O sea, deberíamos. And what a beautiful way to bring us all together. Qué maravilloso es lo que Él hace en traernos y para unirnos a todos nosotros. It's a beautiful thing when I've been where 6,000 individuals Yo he estado donde ha habido 6,000 personas in these huge centers. en centros grandísimos. The Feast of Tabernacles. En la fiesta de los tabernáculos. We had 8 days together. We would walk. Tener 8 días estando juntos, caminando. Not know each other, but No, for one moment, just no conociéndonos, pero un momento. come together, have Venir todos, gozar de la comida, exchange addresses, gozar de las bendiciones, estando en contacto los unos con los otros. like we've known each other for Como que si nos conociéramos many times. por siempre. Y esas son las bendiciones que el Señor quiere, que nosotros prestemos oídos a su día y a sus días. El enemigo odia todo esto. Amen. Amemos lo que el Señor nos está mostrando. Y pidámosle al Señor que seamos fieles. Vamos a ponernos de pie para orar. Querido Padre, Señor, que es en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por tu palabra. Señor, que lo que se haya hablado, Señor, sean tus palabras y que resuenen en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que podamos guardarlas, entenderlas, que durante toda esta semana podamos meditar en ellas, para que podamos entender y escuchar tu voz, Señor. Que tú deseas que nosotros entremos en tu pacto, que podamos decidir de una vez por todas en entregarnos completamente a ti, dejando atrás todo ídolo, toda cultura, toda tradición, todos hábitos que este mundo ha inculcado en cada una de nuestras vidas, y que, Señor, que al entrar a tu pacto pueda ser cambiado toda nuestra vida para honra y gloria tuya. Ayúdanos a ser fiel no solamente en tu ley, sino también en tus días de reposo, Señor. Ayúdanos a aprender y entender más sobre esto, para que podamos llevarlo a cabo. Gracias, Señor, por hablarnos.
En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.